bienvenidos a un nuevo programa especial de American Screen Sports. Bienvenidos a un nuevo programa sobre baloncesto. En este caso tenemos aquí con nosotros a un clásico del baloncesto en España. Igual, no sé si los conoceréis todos o no, pero la verdad es que lleva muchos años y es un enamorado del baloncesto, eso lo sabemos todos. Creador del podcast Buzzer Beater. Él es Pau Martorell. Muy buenas, Pau, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pau. La verdad es que es un auténtico placer poderte tenerte aquí, de verdad. Una charlita un poquito de básquet, unas reflexiones que vamos a tener un poquito de, bueno, primero para conocerte un poquito más y después para hablar un poquito de básquet y algunas reflexiones que te queremos hacer, que te queremos preguntar y que seguro que son muy interesantes. Estupendo. Sí, para lo que queráis. Para los que te seguimos de hace años, conocerte un poquito más ya, y a los que no te conocen, pues que te conozcan ahora también, porque no estás ahí en primera plana, se podría decir, dentro del mundo del baloncesto, pero llevas muchos años. Y entonces me gustaría empezar preguntándote cómo empezaste en el mundo del baloncesto. ¿Qué te picó ahí? ¿Qué gusanillo te picó? Pues principalmente la niñez, ¿no? Uno cuando es pequeño es la época y la edad para ir descubriendo aficiones. Y bueno, lo lógico, en el patio del colegio con un balón de fútbol enseguida todos nos pusimos a dar patadas, pero en cuanto descubrí el balón naranja fue el deporte que me enamoró desde muy, muy pequeño. Y bueno, lo practiqué durante muchos años, no sé, creo que hasta que nació mi segunda hija, estuve en la práctica activa del baloncesto a nivel amateur. Y bueno, aficionado a la NBA desde que llegó a España prácticamente, desde el año 1986. Yo era un mocoso de 12 años y vi el primer partido del All-Star Game del año 86 y desde ese momento mi hermano y yo nos aficionamos a la NBA y hasta hoy, hasta el día 27 de junio de 2022. Qué increíble. La verdad que todos los que, bueno, de una generación, ¿no? Vemos que tenéis una historia parece muy particular. Y sí que nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo era, ahora que vivimos en la época de la información que tenemos, podemos tener la suerte de poder ver en cualquier momento un partido de la NBA, información al instante, las redes sociales, programas online. ¿Cómo era ver la NBA en aquella época, en el año 86? ¿Cómo era adquirir información? Y si al principio mucha gente pues, lo veía como algo casi de otro planeta, ¿no? Bueno, era de otro planeta, efectivamente. La verdad es que era un tormento total y absoluto. Lo que pasa es que en esa época, en España, lo poco que llegaba para nosotros era un auténtico maná. Entonces lo recibíamos con los brazos abiertos y con una ilusión desbordada. Yo recuerdo que para ver los resultados de la jornada, mi hermano y yo nos poníamos en el teletexto y veíamos los resultados simplemente actualizando a las 11 de la mañana si lo colgaban. Tampoco es que lo colgaran muy pronto. Y era la manera de enterarnos de lo que había pasado allende los mares. Luego es verdad que llegó Cerca de las Estrellas contra Montrecet, con lo cual pudimos empezar a ver un partido a la semana, con lo cual era complicado no solo conocer todos los jugadores, sino prácticamente conocer todos los equipos de la NBA. Y bueno, eso salpicado con las revistas de baloncesto generalistas y algunas ya concretas de NBA. Bueno, estoy hablando de Gigantes del Básquet, por supuesto, estoy hablando de la revista oficial de la NBA, de Básquet 16, etcétera, etcétera, que llegaban, pues eso, una vez a la semana o incluso alguna era mensual. Era la única manera de ir nutriéndonos de lo que pasaba en el baloncesto norteamericano. Luego había gente que si tenía algún familiar en Estados Unidos sí que tenía más información, le podía enviar vídeos VHS, etcétera. No era mi caso, con lo cual yo tenía que ir picoteando un poco de aquí para allá para ir informándome mínimamente de lo que pasaba. Era un poco complicado, ¿no? Porque al llegarte tan poquita información, el filtro igual que te llegaba era de lo más llamativo, ¿no? En vez de ahora que podemos ver todo y podemos decir, bueno, pues este jugador es así, bueno, en estas cosas, malo en estas, pero en ese momento te llegaba seguramente solo las cualidades positivas de cada uno y los highlights y todas las jugadas espectaculares, ¿no? Eso también influyó mucho en que te gustase la NBA, me imagino también, en ese momento. Muchísimo, llegaba lo mejor de lo mejor y tú tenías que hacerte una idea de cómo era un jugador simplemente con un flash, o sea, no podías pensar mucho más allá. A ver, yo recuerdo cuando llegó Magic Johnson, por ejemplo, a nuestras vidas, yo no sabía cómo defendía Magic Johnson, porque todo lo que salía
eran acciones ofensivas. Yo recuerdo jugar con mi hermano a baloncesto imitando a aquellos jugadores y solo podíamos hacer un movimiento de cada jugador. Es decir, no teníamos más abanico de opciones. Llegaba todo muy, muy a cuentagotas, pero la verdad es que lo recuerdas con muchísimo cariño y muchísimo orgullo el que, pese a no haber tenido tantísima información, entrara en nuestras venas, por así decirlo, la afición a la NBA. Y una pregunta así reflexiva sobre este tema, y siempre me gusta hacerlo a todas las personas que han vivido esa época. A veces nos ocurre, bueno, como todos son épocas, que uno ve su época y se enamora de su época. Y como has dicho, también es un deporte de niñez, como casi prácticamente todos. Entonces, igual, a veces la memoria te hace vivir o creer que esos jugadores eran más increíbles que lo que realmente eran, aunque eran muy buenos. A lo que me refiero es que estos debates que existen actualmente sobre quién es mejor, o igual esos jugadores de los 80, a principios de los 80, están demasiado mitificados, tanto en Estados Unidos como sobre todo aquí, por ejemplo, en Europa, porque yo te doy mi opinión personal. Creo que, por ejemplo, en el caso de los europeos actualmente son mejores que los de aquella época. Es mi opinión personal, pero ¿crees que se iba a mitificar todo esto o no? ¿O realmente eran tan buenos? No, yo creo que se mitifica todo lo pasado porque nos quedamos con la parte positiva, pero en todos los aspectos de la vida al final. La evolución y el paso de los años lo único que hace es mejorar el producto, no solo el baloncesto, sino todo a nivel general. En cuanto a instalaciones en los domicilios, en cuanto a coches, en cuanto a todo, todo evoluciona. Y en la NBA y el deporte en general no es una excepción. Yo estoy convencido, y me han caído críticas por eso, de que Dražen Petrović, por ejemplo, que para nosotros era una cosa absolutamente loca, en el año 2022, ese Dražen Petrović en el año 2022 no tendría sitio en ningún roster de la NBA, o sería un jugador secundario, es decir, un jugador de un perfil medio, como Zach LaVine, por ejemplo. Vamos a ver, Zach LaVine se merendaría a Dražen Petrović, que es verdad, bajo unas circunstancias físicas, técnicas, de preparación, de alimentación, que tiene LaVine en estos momentos que no tenía Dražen, ¿no? Dražen tenía una técnica individual y una superioridad respecto al resto espectacular, pero en los años 80-90 todo ha evolucionado y yo estoy convencido de que muchísimos jugadores que hoy día no son All-Stars son mejores que James Worthy o que Dominic Wilkins, ¿eh? Me parece que la gente, sobre todo que hemos vivido épocas anteriores, haríamos bien en no mitificar lo antiguo y pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque rara vez cualquier tiempo pasado fue mejor. Es que es el debate interminable, porque sería poner a ese jugador de hace 40 años, 30 o 40 años, en la NBA actual. Entonces, ese debate siempre es como meter a Michael Jordan, no, pero por ejemplo, como dices, a James Worthy, a jugadores, y ya si nos vamos más antiguo, Bill Russell o jugadores así en la NBA actual, ¿qué papel jugarían? Y son leyendas del baloncesto. Es que es un debate interminable ese, ¿no? Para empezar, porque es imposible contrastarlo. O sea, eso es simplemente opiniones personales puras y duras. No hay nadie, ni ningún Big Data que te diga, pues mira, Bill Russell en el año 2022 haría 10 puntos, 10 rebotes. Eso nadie lo sabe. Pero a nivel personal, Will Chamberlain, por ejemplo, que fue un dominador total y absoluto en la NBA del año 2022, el Will Chamberlain, con esa capacidad técnica y física que tenía en su momento, dudo yo que fuera un jugador all-star siquiera. Pues fíjate, estas reflexiones, como has dicho, Pau, seguro que son polémicas, pero son lícitas porque es una buena reflexión y a mí me gusta hacerte esta pregunta porque yo también soy de los que creo. Yo siempre comparo que digo que la NBA actual juegan en séptima y en otras épocas pues jugaban en cuarta, en quinta. Es otra velocidad, otro ritmo, etcétera, etcétera. Sí, que no es nada malo, simplemente es a veces que se mitifica mucho un poco. Pero ya me gustaría entrar también a hacer una pregunta ya más personal. ¿Cómo entraste en el mundo de los medios de comunicación y por qué el crear un podcast que, como has dicho, tan mítico como Buzzer Beat y esas ganas de comunicar este amor por el baloncesto? Bueno, a mí me introdujo en el mundo periodístico, entre comillas, mi amigo Sergio Calvo con una web que ya no existe, a principios del año de siglo, ¿no? El año 2001, cosas así, que se llamaba ultimatenba.com, era una página web. Fue mi primer contacto con los medios a nivel escrito en este caso. Y bueno, a través de eso surgió una oportunidad de hacer un programa en una radio muy pequeñita
en Barcelona. Yo soy de Valencia, yo no soy de Barcelona. Hay mucha gente que piensa que soy de Barcelona, pero no soy de Valencia. Y bueno, a través de ahí me llamaron de Marca para hacer un blog en marca.com, en Radio Marca, etcétera, etcétera. Luego me tomé un descanso por razones personales y no sé si gracias o por culpa de la pandemia descubrí el mundo del podcasting y me pareció muy interesante, ¿no? Que, bueno, sin ningún tipo de compromiso, alguien pudiera coger un micro y exponer sus ideas y dar un poco su punto de vista. Lo que pasa es que yo soy una persona que no me gusta quedarme a medio camino y me gusta un poco perfeccionar el producto. Entonces, lo que al principio va a ser Bitter iba a ser un programita de 15, 20 minutos, media hora, en el que yo estuviera exponiendo mis ideas y puntos de vista de la NBA, pues me apeteció compartirlo con colaboradores. Durante año y medio estuvieron pasando cada semana un colaborador, que es un tema muy complicado, como ya sabréis vosotros. Y desde hace 4 meses, pues mi compadre Dani Palomo me acompaña todas las semanas. Y bueno, entre los dos charlamos, es una charla de amigos más o menos, sin ningún tipo de compromiso. Y es también una vía de escape a la rutina diaria, ¿no? Del trabajo, familia, casa, tal. Y bueno, yo me lo paso muy bien. La verdad es que también te digo una cosa, el día que no me lo pase bien, cerraré el chiringuito y a otra cosa. Eso, Pau, es como Importante. lo que has dicho, es como juntarte en un bar o Sí, juntarte en el parque o lo que es, y empezar a hablar con tu amigo sobre el baloncesto. Nosotros, pues, personalmente, horas y horas de estas interminables hablando sobre todo tipo de todo el baloncesto, sobre todos los equipos y de todo, y eso llevarlo a un podcast, ¿no? Más o menos se sí. podría decir que es así la cosa. Sí, lo que pasa es que mm, el Passer Bitter no es un podcast tabernero, ¿no? De que te juntas y empiezas a decir cualquier barbaridad y No, me risas. refiero Con me refiero con rigor todos, y... con un amigo Sí, ahí, sí, con uno exclusivamente, no. no, tienes razón, pero hay muchos podcasts que yo los respeto y me encantan también, que se desparrama, que se Sí. empieza a hablar del sexo de los ángeles, tal. A mí me gusta llevarlo guionizado, saber de lo que vamos a hablar, dar la máxima información posible, porque a mí me gusta ofrecer un producto o un programa que fuera el que a mí me gusta escuchar. Entonces, saber informarme antes, tener opiniones contrastadas y no hablar un poco desde el highlight o el box score, ¿no? Por así decirlo. Creo que nuestro modelo es muy parecido. American Screen Sport buscamos eso, tanto en NBA como en NFL que también hacemos. Intentamos el debate ameno, pero digamos, vamos a llamarlo con cierta seriedad. Yo siempre digo, aquí han pasado grandes como Antonio Rodríguez, Guille Jiménez, y le digo que nos gusta esa escuela de Movistar, esos análisis que hacen de Ramón Fernández, Daimiel, etcétera, etcétera. Y creo que ese es nuestro perfil. Luego está el otro perfil un poco que es más llamativo, ¿no? O más el discutir. Por eso también te he hecho esta pregunta, porque, por ejemplo, a veces en Twitter hay debates infinitos e interminables sobre quién es mejor, porque encima simplemente es del análisis casi de la pasión. Y digo, bueno, es muy complicado decir quién es mejor jugador y quién no lo es, ¿no? ¿No piensas así, Pau? Sí, bueno, sí, porque al final somos seres humanos y el gusto nos arrastra muchas veces a crear una opinión propia. Es verdad, y la pasión debe de existir, ¿eh? Y la sobrereacción debe de existir en el deporte, eso estamos totalmente de acuerdo. Sí que es verdad, luego hay ciertas cosas que se te cae el alma a los pies, ¿no? Y escuchas ciertos comentarios. Y barbaridades, ¿no? Barbaridades, que al final, yo te digo una cosa, hay que respetarlo todo y lo que no te guste, pasas el producto por encima. Por ejemplo, yo estoy en el canal de Twitch Ranangan NBA, no tenemos muchos seguidores, no tenemos muchas visualizaciones, pero yo estoy seguro que a nivel puro de baloncesto táctico técnico es un producto excelentísimo para muy cafeteros. Lo que pasa es que es un producto que llega a menos gente. ¿Por qué? Pues porque no se dicen barbaridades, no se compara a Nowitzki con Bill Walton, cosas que no Sí. tienen ningún tipo de fundamentos y no se pierde el tiempo en chácharas que no lleva a ningún sitio. A mí me gusta más ese producto, seguramente sea culpa de las canas y de los años que llevamos ya recorridos. Nada, Entiendo que para coincidimos, la gente, Pau. sí, Coincidimos. pero seguramente para la gente joven, veinteañeros o gente que está descubriendo la NBA, les es mucho más digerible un producto como drafteados que un producto de un nivel técnicamente superior y con ciertos aspectos más técnicos o más tácticos. Yo lo entiendo perfecto y de ahí el éxito de drafteados
que, oye, me quito el sombrero ante ellos porque han hecho un producto maravilloso. Pero yo particularmente no lo consumo porque no me aporta. Yo quiero escuchar a gente que me aporte y que me enseñe y que aprenda, aunque simplemente sea vocabulario, el ponerme algo que me sirva para crecer, no para quedarme en lo que estaba y echarme dos risas. Sí, porque actualmente existe la palabra famosa hater, ¿no? Y ves Mm. disputas para mí absurdas en ocasiones como si LeBron James es mal jugador, si Curry es mal jugador, si Kevin Durant. Ahora mismo hay unos debates eternos sobre, con esta victoria de los Warriors, sobre Kevin Durant. Yo sobre Kevin Durant me parece un jugador estratosférico, uno de los mejores jugadores que he visto jugar en mi vida, pero hay debates sobre si él no, si él con el anillo era de Warriors, pues si él no es tan buen jugador, etcétera, etcétera, cosas que son, en mi opinión, absurdas, ¿no? A veces esto del básquet ya sabemos que son por detalles, donde juegas y circunstancias, ¿no? Y luego hay que analizarlas, ¿no? Claro, el entorno es muy importante, los compañeros son muy importantes, el punto de tu vida vital en el que te encuentres es muy importante, porque no hay que olvidar que estos jugadores megaestrellas son seres humanos que pueden tener discusiones con sus parejas, pueden tener un divorcio, pueden fallecer un familiar cercano que afecta al rendimiento. Bueno, cualquier tipo de debate en este aspecto es sano, ¿no? Porque es una manera de mover el producto. Pero también hay que entender que no, ni todo es blanco, ni todo es negro, ni Kevin Durant tiene 2 anillos porque se fue a Warriors, ni Warriors tienen 4 porque estuvo Kevin Durant en 2 de ellos. Simplemente fue una conjunción de elementos en el que coincidieron en el tiempo. Se podrá discutir más o menos si la decisión de Kevin Durant de unirse a aquel equipo lo hace más grande a nivel leyenda o menos. Yo particularmente creo que a nivel histórico le va a pesar a la hora de valorar sus méritos, pero bueno, son decisiones que se toman en la vida y que uno tiene que apechugar con la decisión que toma. Es, por ejemplo, muy parecido al caso de Kyrie Irving. Kyrie Irving es un jugador que toma una serie de decisiones o una serie de direcciones en su vida y tiene que ser consciente del precio que tiene que pagar por ello. Es muy respetable, pero no se puede quejar si a nivel histórico Kyrie Irving no está dentro, por ejemplo, de los 10 mejores bases de la historia. ¿Por qué? Porque es un jugador que ha reventado vestuarios, que se ha perdido partidos por una serie de principios que tiene él a nivel vacuna, etcétera, etcétera. Y bueno, que ahora los Nets, por ejemplo, se piensen en si darle un contrato muy, muy largo en el tiempo, pues es muy lógico. Es un jugador muy inestable y bueno, tiene que entender que los Nets es una empresa y que no pueden darle un contrato multimillonario y muy extenso en el tiempo a un jugador que no saben si pasado mañana les va a quemar el pabellón. Es que Totalmente. la cosa es que dentro de 20 años estos jugadores sí serán reconocidos y recordados y en muchos casos, sobre todo por cosas que no pasan dentro de las canchas, Sí, pero en este momento son jugadores de esos que te quedas hasta las 3 de la mañana para verlos. sí, Kyrie y sin Kevin duda. Durant son dos de los ejemplos claros de los que tú te quedas para verlos en el momento. Luego, lo que hacen o no, las decisiones que toman, como dices tú, Pau, eso ya les guía un poco. Los dos tienen anillos, entonces la verdad es que no está mal, pero podrían haber tomado mejores decisiones, algunos de Sí, ellos, bueno, lo que yo creo. o decisiones que con el paso de los años los pusieran en un escalafón más alto a nivel histórico. Yo, si ellos se conforman con lo que han conseguido, me parece excelente. Son 2 enormes jugadores y con un currículum vitae muy, muy importante, pero ellos pagan cierto tipo de decisiones. De todas maneras, las redes sociales a los jugadores de hoy en día no les hacen demasiado bien. Ellos No. juegan, tienen una antorcha en la mano, que es una red social, que se pueden prender fuego a sí mismo, cosa que antes, en los años 80, 90, primeros de siglo, no tenían. Con lo cual, la imagen inmaculada que teníamos de Magic Johnson, de Hakeem Olajuwon, de quizás jugadores un poquito más modernos, ¿no? Kobe Bryant y tal, haberle puesto un móvil a estos tíos en la mano y vamos a ver si la imagen pública que reflectaban era la misma o se hubiera ido por el retrete, ¿eh? Sí, sin duda. Nos gusta esta conversación porque es una gran reflexión y era lo que buscamos un poco. Y ya me gustaría entrar en otro tipo de reflexión, va a ser muy rápido. Hemos tenido el draft recientemente, el número 1 del draft ha sido elegido, era uno de los top 3 igual posiblemente, que es Paolo Bacchero. Y hemos venido a la reflexión de que en algunos sitios aparece que es italiano. Yo me niego a la mayor porque es un jugador nacido, criado y formado en Estados Unidos y sus tatarabuelos eran de origen italiano. Cada uno es lícito de jugar donde quiera, me parece que la libertad por mí está sobre todas las cosas,
Pero en esta reflexión que yo he mirado el calendario y me da la impresión, lo comentábamos el otro día, de que el básquet internacional parece que se está expandiendo, sobre todo en Australia, jugadores australianos hay bastantes, Canadá, que como decían el otro día en la transmisión Ramón Fernández, si se tomasen en serio debería ser prácticamente podium en cualquier campeonato, y también África, ¿no? Con la expansión de la NBA. Entonces, mucha gente pues estoy viendo un poco reticente, sobre todo aquí en Europa, porque somos un poquito a veces clásicos, en el sentido de que estos jugadores realmente, el nuevo básquet que estamos viendo parece que todo quiere estar bajo el paraguas de la NBA, las academias, ¿no? Los jugadores que han salido. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Porque es una reflexión y estoy viendo bastante polémica entre conocidos, redes, sobre todo este tema de los jugadores de dónde son, primero, esto de nacionalizaciones express en ocasiones, que ha ocurrido en muchos europeos o mundiales, etcétera, etcétera, y luego en el sentido de este nuevo básquet a través de academias, etcétera, todo bajo el paraguas, la evolución también de la G-League, y en vez de el básquet, digamos, más clásico de clubes o del propio básquet en NCAA americano. A ver, empezamos por lo segundo, si quieres. La expansión de la NBA que inició David Stern, seguramente mucho antes de lo que pensamos, lo que ha conseguido es globalizar la NBA de tal manera que en cada rincón del mundo existe la marca NBA. Ellos han sido muy inteligentes abriendo academias, como comentas, en muchísimos puntos del planeta. Y no le veo nada malo, sinceramente. Es una empresa, es una asociación que está ayudando a miles de chavales que les interesa el baloncesto a formarse de una manera seguramente mejor de lo que pudieran haber hecho sin que la NBA estuviera de por medio. No te hablo en Europa, te hablo principalmente en África y en Asia, donde los recursos son menores y donde pudiéramos tener al mejor jugador del siglo XXI en África y perderse si es que la NBA no hubiera puesto sus medios por allí. Entonces, yo en ese aspecto no tengo más que buenas palabras a la NBA. Es verdad que la NBA en Europa tiene menos mano porque principalmente es un continente más evolucionado y no necesita seguramente tanto el paraguas de la NBA. Aún así, aquí cuando llega la NBA es bienvenido Mr. Marshall en el año 2022. Es decir, aquí llega un partido en París, en enero creo que se juega en Detroit-Chicago, y la gente de París y la gente de España que vayan o vayamos a ir, nos vamos a volver locos, porque es la NBA. Entonces, ellos son tan poderosos que incluso en Europa podrían hacer sinceramente lo que les diera la gana y la gente se vería arrastrada por el modelo NBA. Lo que pasa es que tienen, claro, la NBA, en Europa existe la FIBA, que también es una potencia y les es más difícil. Pero en cualquier rincón del mundo, sobre todo en países subdesarrollados, África, Asia, Sudamérica, Centroamérica, a mí me parece magnífico que la NBA ponga sus recursos a disposición de cualquier chaval o de cualquier chavala que quiera jugar a baloncesto. Sí, porque también Adam Silver hubo una noticia hace unos meses, no sé si recuerdas, que sí que se hablaba de que la NBA quería también llegar a Europa y que incluso la supuesta Euroliga estuviese bajo el paraguas también de la NBA. Digamos que todo fuese una cantera global de esa NBA para sacar a esos jugadores. Entonces ha habido bastante polémica con todo esto que está ocurriendo. Es que la Euroliga dudo que se deja meter mano de tal manera, pero porque ya de por sí es una organización potente. No estamos hablando de la Liga de Marruecos o de la Liga yo qué sé, de cualquier punto de Asia. Taiwán, Sí. por ejemplo. Sí, lo que pasa es que la Euroliga quiere mantener su esquema, su idiosincrasia, se podría decir un poquito. Y si entra la NBA, quieras o no, aunque se mantengan igual, siempre va a estar la NBA detrás y poquito a poco tiene mucha fuerza y mucho poder, va a ir introduciendo cosas. Eso está clarísimo. Es venderle el alma al diablo al final. Sí. Pero ¿no crees realmente que sí que a pesar que sigue siendo fuerte la FIBA, está perdiendo fuerza en el sentido de que, por ejemplo, sí que, no sé si has visto el documental famoso de cómo la NBA llegó a los Juegos Olímpicos, el por qué? Muchos dicen que fue por la derrota del 88, hay gente que piensa que no, que fue un ejercicio de marketing global de la NBA y de David Stern, y que incluso la FIBA fue ayudada. La NBA ayudó a la FIBA que estaba en crisis en aquella época. ¿Y no crees que actualmente puede estar ocurriendo algo parecido en el sentido de que casualmente, fíjate, voy a decir el dato, la NBA está dominada ahora mismo por jugadores europeos, Antetokounmpo, Jokic, MVP, Doncic, pero parece que salvo esos 3 o 4 grandísimos jugadores, parece que hay un salto importante en cuanto a nivel de jugadores europeos
solo hablar con Antonio Rodríguez, digamos que hay 3 o 4 que son top absoluto en el mundo y luego caemos demasiado, ¿no? Que no hay una clase media, digamos, que pueda competir. ¿Crees que esto está pudiendo ocurrir o no? Es circunstancial. No estoy muy de acuerdo. Yo creo que desde luego sí es circunstancial, pero tampoco creo que haya mucha diferencia entre Jokic, Doncic y Antetokounmpo, por elegir, por poner a los tres Sí, los tres. mejores, y un Nikola Vucevic, por ejemplo, o cualquier otro jugador europeo, o de fuera de Estados Unidos, si me apuras, ¿eh? O sea, me parece que el nivel general del jugador extranjero es sobresaliente. De hecho, dominan la NBA. Joel Embiid, Jokic, Giannis y Luka Doncic fueron los 4 jugadores más votados, si no recuerdo, para el pasado Sí, premio del MVP. Y no creo, yo creo que la clase media no norteamericana está muy bien. Si sucede, que no niego que pueda suceder, me parece que es algo circunstancial. Y bueno, vale. respecto a lo de la entrada de los jugadores norteamericanos profesionales en los Juegos Olímpicos, yo creo que hay un 50-50, pero me da la sensación de que el principal motivo era porque Estados Unidos se veía que cada vez el baloncesto FIBA iba dando pasos más amplios y les estaban comiendo la tostada. Y si hay algo que el norteamericano no ha llevado nunca nada bien es perder una medalla de oro en baloncesto en los Juegos Olímpicos. Se vio en Seúl que se la pegaron y la manera de recobrar el mando de la competición y la tiranía fue meter a los mejores. Sobre todo cuando ganas el anillo y de cara al mundo entero dices que eres el campeón del mundo. Pero lo llevas Sí, a tu selección y no pueden ganar a los otros países. Entonces ahí les tocó el orgullo y dijeron, no, queremos claro. ir con todo, con toda la maquinaria y no se nos va a escapar ninguno. Y a algunos se les ha escapado, pero bueno. Sí, bueno, pero en Juegos Olímpicos, algunos es que se ha escapado, es verdad. Argentina ganó unos juegos y tal. No tengo ahora la mente muy puesta en el historial olímpico, pero bueno, aunque hayan perdido un oro o 2 oros en los últimos 40 años, vamos, ya lo firmaba España, ¿eh? Sí, el dominio es aplastante. Eso te quería Aplastante. comentar. Yo tengo un buen amigo que me comentaba que lo que hemos vivido con el básquet pues es una época absolutamente dorada. Y ahora eso sí que en España, por ejemplo, parece que está ocurriendo. Parece que el nivel de los jugadores españoles está muy lejos de la generación primero de oro e incluso algún jugador posterior, como el caso de Ricky Rubio, etcétera, etcétera, que han destacado. Pero parece que ahí sí que estamos en algo, puede ser también circunstancial o puede ser algo endémico, porque, por ejemplo, en la propia ACB hay muy poquitos jugadores españoles y en Estados Unidos prácticamente los españoles que tenemos no están jugando absolutamente nada. ¿Cómo ves esto en el futuro o simplemente también en esta circunstancia? A ver, aquí me parece que hay un problema mayor, no creo que sea circunstancial. La ACB, eh, mira, no sé ni si se llama ACB o Liga Endesa o no sé cómo se llama, porque es una liga que no sigo, pero principalmente porque es una liga que me resulta muy difícil de seguir. Y fíjate si la NBA es densa y complicada, pues me resulta más complicado de seguir la ACB en cuanto a plantillas, en cuanto a nombres de los equipos, en cuanto a horarios, en cuanto a días, en cuanto a plataformas para ver partidos, me resulta imposible, pero sí que es evidente que el tanto por ciento del jugador español en las plantillas de los equipos españoles es cada vez menor y con una importancia cada vez menor. Con lo cual, la generación de oro, los Gasol, Navarro, Felipe, etcétera, etcétera, venían cuando ellos eran niños, estamos hablando de primeros de los 90, final de los 80, en los equipos españoles jugaban muchos jugadores españoles, Montero, Villacampa, Epi, Jiménez, bla, 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 bla. Con lo cual ellos crecieron con una referencia, con una ilusión y seguramente sus equipos tenían más a bien el ayudar al jugador de casa a llegar a ser un jugador importante en su primera plantilla. Actualmente me da la sensación, y repito que yo no controlo absolutamente nada del baloncesto FIBA, me da la sensación de que los equipos quieren ganar al precio que sea y si les da igual traer a un chico de Nigeria, con todos los respetos, y me parece cojonudo que lo pongan a jugar, eh, pero el ver un quinteto sin ningún jugador español o una plantilla con 2 jugadores españoles que no juegan, eso está matando al baloncesto hispano y a la selección española, evidentemente que también ha pasado la época de la generación de oro. Yo creo que no vamos a ver una generación como esa ni tantos éxitos a nivel selección española de baloncesto en muchos, muchos, muchos años. Ojalá me equivoque.
pero bueno, eso es así, cada uno va recogiendo lo que siembra. Y a mí me parece que el baloncesto español no ha estado sembrando bien en los últimos 20 años. Pau, de lo que estás hablando, además, haciendo ahora memoria de la final de la ACB, que se ha disputado hace poco, Barcelona-Madrid, como casi siempre hay que decirlo. En la plantilla del Barcelona, te iba a decir que no hay ningún español que tenga algo de protagonismo, el único, Alex Abrines, pero siendo Abrines tampoco tiene casi ni protagonismo en el Barcelona, casi no ha jugado. Y el nacionalizado Mirotic, pero es lo que hay. Sí, bueno, sí. Bueno, es que ese tema nos lo habíamos dejado pendiente también, de comentar. Y entonces, por eso era la pregunta anterior, de todos los nacionalizados, ¿qué te parece en el básquet internacional? A mí a veces me chirría mucho estos de las nacionalidades express. Pues, por ejemplo, en el propio Eslovenia, jugando aquel pívot Tobey, por ejemplo, que jugó, que parecía que estaba... Y es norteamericano. Bueno, el Eslovenia no habla esloveno ni había estado en Eslovenia en su vida. Y así muchos casos en el pasado. Que es una reflexión no solo de España. Randolph, el de Madrid. Sí. Bueno, y ahora Joel Embiid, que ha conseguido el pasaporte francés. Sí, me parece algo, no sé, a mí eso me chirría un poco, es como no manipular las competiciones, pero sí un poco... Sí, lo puedes decir, lo puedes decir, es manipular la competición. Un tío como Joel Embiid, que no ha vivido en Francia en su vida, sus padres no son franceses, que él no ha nacido en Francia, no sé qué carajo pinta la selección francesa, sinceramente te lo digo. No tiene ningún sentido. Una cosa, son jugadores, a ver, que hayan venido de muy niños a X país, me da igual el que sea, que se hayan formado, que conozcan la cultura de ese país y que tengan un apego emocional con ese país. Ahí no hay mucho que decir, porque uno nace donde nace, pero luego si crece o se hace persona en otro país, pues oye, me parece lícito. Pero yo lo de las nacionalidades express, me parece que es hacer trampas, en el deporte que sea, es hacer trampas. Estoy de acuerdo totalmente en esto que dices, Pau. Ya vamos terminando la entrevista, pero sí que nos gustaría, que no te hemos preguntado, ¿cuál es tu equipo NBA, por cierto? Bueno, soy de los Dallas Mavericks, pero no por Doncic, ni tan siquiera por Nowitzki. Soy de los Dallas Mavericks desde Mark Aguirre, Rolando Blackman, Derek Harper, Roy Tarpley y toda esa generación desde el año 87, 88, soy de los Mavs. ¿Y qué opinas, ya que eres de Dallas, todo el hype que hay creo que David también te quería preguntar, con Doncic y todo lo que... ¿Qué opinión tienes de él como jugador y de todo lo que se habla de él? Porque Doncic se habla siempre en maravilla, sobre todo en España, de que es el mejor jugador de la NBA. ¿Tú qué crees? A ver. Bueno, he de decir que yo soy de los Mavericks desde la época esta que he comentado, pero que tuve la suerte de que el mejor jugador de la historia del baloncesto jugó en los Mavs, que es Dirk Nowitzki. Pero aparte de eso, hablando de Doncic, bueno, es un jugador generacional, es un jugador exquisito. En cualquier apartado del juego es un jugador fantástico, e incluso defensivamente, que es su lunar más importante, no es un jugador que diga, joder, macho, es que es el James Harden de la época de Houston que no bajaba el culo a defender. Bueno, yo creo que se defiende poco más o menos, pero es verdad que tiene una serie de déficits en su personalidad que le hace ser un jugador odiable. Las protestas, las miraditas, las risitas de burla, etcétera, etcétera, le hace ser un jugador con una amplia capacidad para ser hateado. Yo creo que eso lo va a ir mejorando con el tiempo. A mí, incluso siendo de Dallas y admirador de Doncic, jugador, se me hace bola verlo, porque no es porque me irrita, me irrita el decir, tío, estás desperdiciando el talento en tonterías. Pero... ¿Sabes cuál es el problema, Pau? Que él muchas veces se ha dado cuenta de esas cosas e incluso ha reconocido que iba a intentar evitar hacer todo eso, pero lo evita un partido o medio partido y vuelve a las andadas. Entonces, eso tiene que madurar mucho. Sí. Eso yo creo que necesita un trabajo de mucho tiempo de él mismo y, ¿por qué no?, de una ayuda psicológica que le oriente a enfocar esas salidas de pata de banco que yo considero que tiene, aunque sea una sonrisita burlona, son ciertas cosas que un jugador franquicia de la NBA y que es un jugador tan mediático y que tantos niños le observan y que quieren ser como él, debe de evitar. Yo creo que con el paso del tiempo él lo logrará. Vamos a ver si cuando lo logre ya tiene 35 años y ya no es el jugador dominante que es, pero bueno, entiendo que a nivel jugador con un balón de baloncesto en las manos
es una delicadeza. Pues muy bien, Pau, ha sido una muy buena charla. Creo que nos ha Gracias. gustado muchísimo tus opiniones, realmente, que era lo que buscábamos un poco, una charla así tranquila y unas reflexiones importantes sobre baloncesto. Y la verdad que creo que está bastante bien. Muchas gracias por pasarte por el programa y esperemos poderte tener en otra ocasión, si te apetece, pues para propiamente analizar de la liga y el baloncesto, si te apetece. Pues gracias a vosotros por haberos acordado de mí. He estado súper a gusto, encantado, y cuando queráis ya tenéis mi contacto y a vuestra disposición. Sí, porque además esto de la NBA hay tantas cosas de que hablar que podríamos haber estado aquí horas y horas. Hemos cerrado con el tema Doncic porque también en España pues seguramente mucha gente tiene ese hype y querían saber algo, pero hay muchísimas cosas y Pau, baloncesto, amamos el baloncesto, sin lugar a dudas, lo hemos amado toda la vida, lo vamos a seguir amando y seguiremos hablando de baloncesto y de muchas cosas más. Muchas gracias, Pau, por estar aquí y te esperamos en otros programas ya para hacer análisis ya de todo, de lo que sea, cualquier cosa. Cuando queráis. Un abrazo muy fuerte a los dos, chicos. Gracias. Abrazo, muchas gracias, Pau. Y a todos vosotros, si os ha gustado, suscribiros, likes, comentarios, seguirnos en redes sociales, todo que nos viene muy bien para seguir creciendo y seguir hablando sobre NBA, NFL, entrevistas, programas diferentes, un poquito de todo. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vamos viendo, ¿vale? Chao, chao. Chao.